Y repita conmigo estas palabras. Esta es la palabra de Dios. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Recibiré la palabra de Dios en mi mente y mi corazón. Y declaro que mi mente y mi corazón están atentos a ellas. Y al recibirla, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, de pie, vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Con un amén iniciamos. La palabra se lee en nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu. Cuán bueno, cuán maravilloso eres, Señor. Cuán hermosa tus palabras, grande y poderosa. Concédenos el privilegio, Señor, de recibirla y hacerla nuestra bandera, Padre de la gloria. Y que podamos caminar para agradarte conforme a ella, Señor, y conforme a tu propósito. Gracias te damos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar. Aleluya. Hace un tiempo, por allá por el año 2006, tomé una decisión y me marché a España, caí en Madrid. Y allí le cuento de que llegó el tiempo en el que el visado se me vencía y yo me había propuesto sacar la documentación de aquella nación y hacerme ciudadano español. Pero cometí un error y fue que comencé a buscar información de lo que tenía que hacer en los lugares equivocados. Comencé a preguntarle a las personas, a manifestarles lo que iba a hacer. Y en vez de ir al ministerio que me daba la información correcta, me detuve en las fuentes equivocadas y comencé a nutrirme de informaciones erróneas, la cual tuve que pagar con 3 años y medio de atraso en el proceso. Y le digo, mis amados, de que cuando nosotros tenemos algún tipo de necesidad y necesitamos saber cualquier tipo de información, lo recomendable es ir a la fuente correcta. Buscar la información donde aquel que tiene autoridad y conocimiento de lo que usted quiere realizar. Amén. En mi ciudad dicen por ahí, que el que no sabe, aquel que no sabe dónde va, ya llegó.
En cualquier lugar está bien. Hay momentos que nos llegan en la vida en los que tenemos que tomar decisiones y a veces tomamos decisiones precipitadas y no vamos a buscar la información al lugar correcto. Y eso produce prueba, tribulación. Y cuando vivimos un desierto, casi siempre nos turbamos. Esas tribulaciones no nos permiten pensar de manera correcta y adecuada y tener la solución y buscar la solución donde realmente debíamos buscarla. Y me pregunto, ¿por qué no buscar la información en el lugar correcto? ¿Por qué tomar decisiones y llegar al lugar adecuado a buscar la ayuda que necesitamos? Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que le servimos al Altísimo, tenemos claro de que todo en Él lo tenemos en las manos. La palabra dice, pídeme creyendo y recibirá. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Eso dice el Señor. Pero a veces nos hacemos los cabezotas y tomamos decisiones a la ligera sin contar con el Señor. Entonces vienen el lamento y a veces tenemos la osadía de venir a la presencia de Dios y preguntarle, Señor, ¿y dónde tú estabas? Señor, ¿por qué me ha ido tan mal? Señor, es que tú no me has acompañado. Señor, ¿por qué no me respondiste? Es que usted y yo no le dimos el lugar adecuado al Señor. Siempre he oído decir que Dios tiene la última palabra en la vida de los hombres y no está mal. Pero yo creo que debemos ir un poco más allá. Dios debe tener la primera y la última palabra en nuestras vidas y nosotros manejarnos en ese medio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces yo sé que si ponemos todo lo que necesitamos en manos del Señor, el resultado obligatoriamente va a ser diferente. Cuando pedimos al Señor confiado de que Él va a bendecirnos, seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque para Dios, dice Lucas 1:37, nada es imposible. Y dice la palabra que sin Él nosotros nada podemos hacer. Es por eso que el cristiano debe tener claro que lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos 121:1, en tiempo de tribulación, en tiempo de prueba, en tiempo de escasez, en tiempo en donde estamos pasando un desierto, dice la Biblia en el libro de los Salmos 121:1, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Amén. No vaya a buscar a ninguna otra parte. ¿Qué buscamos tocando puertas equivocadas? Si tenemos la fuente de sabiduría, la fuente de salvación, el Padre que nos provee de todo, ¿para qué buscar en lugares que a veces son incluso áridos? Sufrimos porque a veces nos turbamos. Pero el cristiano debe tener claro que Dios debe tener la primera palabra. Y después de eso desarrollamos conforme Él nos ministre. Amén. Pero dice el libro de los Salmos capítulo 46 versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No vaya a ningún otro lado. Si ya cometimos el error de ir a otro lugar, inicia otra vez. Ponte en el principio de nuevo y presenta tu necesidad a Dios. Y dile que te dé la fuerza, porque Él es experto multiplicando la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Extendiendo su mano para bendecir a sus hijos. Es su especialidad. Y lo sabemos. Clama a mí que yo te responderé. Eso no falla, mis amados. Debemos tener claro que el Señor está presto para servirnos y para asistirnos siempre. Porque Dios es Jehová Jireh, el Dios proveedor. Él es la fuente de sabiduría. Él es mi creador, Él es mi todo, Él es mi Dios. En ningún otro lugar puedo estar ni más seguro ni más confiado, ni nadie podrá darme con tanta seguridad lo que el Señor puede darme. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice el versículo 14, capítulo 14, versículo 22, dice, y enseguida Jesús hizo entrar en la barca e ir delante de él a sus discípulos a la otra ribera.
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y oiga esto, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Porque el viento era contrario. El cristiano debe aprender a esperar en el Señor. El hombre de Dios, la mujer de Dios, debe estar presto para servir, preparado para ser enviado de parte del Señor. El Señor le dijo a ellos irse adelante, pero hay una condición aquí especial que a mí me llama mucho la atención. No es lo mismo que usted le diga a mi hermana Angelina: Angelina, tú puedes hacer tal o cual cosa. No es lo mismo cuando yo le digo a Randy: yo la hice ir allá. Hay un interés marcado, hay una intención específica. La hice ir porque yo quiero tal cosa. La hice ir porque yo soy quien tiene la autoridad en su vida. Me ha dado la libertad de utilizarla con autoridad. Angelina, ve a tal lugar. El Señor dice, su palabra dice, que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, no le pidió un favor, le dijo: entra a la barca. Y voy a decirle algo, mis amados. Nosotros todos hemos recibido un llamado de parte de Dios, y el Señor nos ha dicho: ven con todo lo que tienes y entra a la barca, porque yo supliré tu necesidad. Y nos envía con un propósito determinado. Es cuestión de que usted y yo seamos obedientes al llamado que hemos recibido de parte de Dios. Fíjate que no me pide un permiso. Fíjate que el Señor no me hace una recomendación. El Señor me envía con autoridad, porque confía de que yo haré conforme a su propósito. Es ahí donde yo me baso y digo a veces: yo sé que Dios no se ha equivocado conmigo. Si Él me llamó y Él me está enviando, Él me respaldará. La pregunta mía es: ¿me estaré equivocando yo con el Señor en lo que estoy haciendo? ¿Estoy acudiendo al llamado conforme al propósito que el Señor me ha llamado? ¿Estoy haciendo en mi vida lo que el Señor me ha llamado a hacer? Debo permanentemente revisar mi vida espiritual para caminar conforme al propósito del Señor, hacer cuál es su voluntad, que es agradable y perfecta. El cristiano debe estar preparado para recibir las pruebas. Debe estar listo para eso. El Señor le dijo: en el mundo tendré aflicciones. Dijo el Señor. Hay veces que nosotros creíamos, y en mi inocencia, recuerdo que mi esposa todavía tenía años en el evangelio, y ella entendía que al momento de ser cristiano todo se nos va. Y en el mundo tendremos aflicciones, y esas aflicciones vienen de múltiples formas. Pero tenemos que estar preparados para eso, para resistir el día malo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que vivir como un guardián, cuidando lo que Dios le ha dado. Porque el enemigo se va a levantar contra ti, y conforme tú estés, entonces él sabrá si tiene victoria contigo o tiene que resistir, o tiene que marcharse. El hombre de Dios tiene que estar preparado para el tiempo malo que va a llegar. No porque viene de parte de Dios, sino porque tenemos que tener pendiente que el enemigo hace su función. Él hace su trabajo. El Señor vino a deshacer las obras del diablo. Que el Señor reprenda. ¿En quién Él quiere hacer la obra? ¿Quién es el plan? ¿Quién es el protagonista del plan del enemigo? Somos los hijos de Dios. Y nosotros debemos estar vigilantes permanentemente, cuidando lo que Dios nos ha dado. Porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida.
el ministerio que Dios te ha entregado en las manos. Y usted y yo tenemos que abrazarnos a ese ministerio y cuidarlo, porque somos portadores de la gracia de Dios. A veces usted predica desde aquí y no te puedes imaginar a quién estará tocando el Señor a través de una palabra que ha puesto a través de ti o ha puesto en ti, en Chile, en Ecuador o en cualquier lugar del mundo. Mi amado, a veces ni siquiera por el internet tú se la das a un hermano y ese hermano se multiplica. Ese hermano se lo dice a su primo que está en Ecuador, se lo dice a otro que está en Alemania, y hay vidas que han sido impactadas por una palabra que Dios ha puesto. Por eso el hombre de Dios no debe crecerse, porque el asunto no es contigo, el asunto es a través de ti, no es por ti. No soy yo el que predica estas palabras, yo estoy solamente repitiendo lo que el Señor me ha mandado a través de ella. Lo que estoy hablando no es mío, es de mi Señor. Por tanto, el asunto no es conmigo, es a través de mí. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y debemos cuidar eso que Dios nos ha dado a cada uno. Iglesia, es necesario que despertemos, porque el enemigo es una realidad y su intención no es buena para contigo. Y hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Debe estar confiado de que el Señor está intercediendo por nosotros en todo momento. Cuando los hermanos iban en la barca, ¿a qué se fue el Señor? Habrá quien en esa barca que dijera: pero fue esta mañana que el Señor nos mandó y ya es de noche, la hora de la cuarta vigilia, y el maestro no llega. ¿Será que se habrá olvidado de mí? ¿Será que se ha olvidado del compromiso que tiene con nosotros? No, mi amado, de ninguna manera. El Señor está intercediendo para que en el tiempo de la tribulación tú y yo nos mantengamos firmes, para que en el tiempo de la escasez tú y yo estaremos esperando en Él, para que en el tiempo de la adversidad tú digas: yo le sirvo a un Dios de gloria, a un Dios de poder, a un Dios que bendice, restaura y salva. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Wow. Es cierto de que era un momento sin igual en la humanidad. Aquel día sucedieron cosas maravillosas e impresionantes. En la historia no se había oído nunca hablar de que un hombre podía caminar sobre las aguas. Nadie tenía esta condición, nadie había visto tal cosa. Para ellos, humanamente, era algo para sorprenderse. Pero era la evidencia de que el Dios tiene poder. Era la evidencia de que le servíamos a un Dios verdadero. Era la evidencia de que Dios tiene la autoridad sobre la humanidad y sobre todo lo creado. Y por encima de lo creado está Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y voy a decirle algo, mis amados. Dice el versículo 28. Entonces respondiendo Pedro dijo: oiga esto, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí hay una situación. El hombre y la mujer de Dios que le sirve a su Señor, que tiene intimidad con el Señor, tiene que oír la voz de su pastor y conocerla. El hombre y la mujer que le sirve a su amo conoce a la distancia. Quizás el miedo, quizás la adversidad, quizás los problemas que estaban enfrentando hizo que este hombre, que Pedro, se distorsionara la visión y no se diera cuenta de que era el Señor que le hablaba. Porque aún le habla, Él le dice: si eres tú, manda que yo camine. O sea, Él sabe que en Él descansa el poder y la autoridad. En eso Él lo tiene claro. Pero los problemas que se enfrenta a veces nos desenfoca
Y es por eso que vuelvo y le digo, el hombre de Dios tiene que vivir sometido a la voluntad de Dios. Tiene que vivir buscando presencia de Dios. Tiene que vivir buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios. Debe vivir buscando tener intimidad permanente, porque en esa intimidad se refleja la personalidad y se conoce en intimidad cada quien es quién. Aleluya. Es necesario que pasemos tiempo en la intimidad con el Señor para que conozca su lenguaje, para que conozca su manera de proceder, para que conozca cuál es su voluntad perfecta para nosotros y para nuestra vida. ¿Cuánto dice el amén a esto? El Señor hace su llegada en la noche. Y tal vez para algunos podía ser que pensaran, ya el maestro no viene. Es posible que algunos dijeran, ya no lo espero. Es posible que otros dijeran, se olvidó de nosotros. Pero la realidad es que hay que estar preparado para la llegada, porque Él vendrá. Y la palabra dice que llegó en la noche. No sabemos ni el día ni la hora, pero la llegada de mi Señor es segura. Y para tal evento necesitamos estar activos, necesitamos estar preparados, necesitamos estar pendientes, porque llegará sin avisar. Bendito sea el Señor. El miedo a lo desconocido nos conduce de muy mala manera. Me da la impresión de que ellos en ese momento desconocían la intensidad o la expansión de su poder. Y la duda a Pedro le asaltó. Por eso le dice, si eres tú, manda a que yo camine sobre las aguas. Hay veces que nosotros recibimos de parte de Dios una palabra, una orientación. Recibimos un mandato de parte de Dios y nosotros preguntamos, ¿vendrá esto de Dios o no? Quiero que sepa, mi amado, que cuando usted y yo tenemos intimidad con el Señor, como dicen por ahí, abuelos de pájaro, recibimos la información y podemos identificar si lo que estamos recibiendo viene de Dios o no viene de Dios, porque el Espíritu ministra a nuestro espíritu y nos da a entender que lo que viene no es bueno, o lo que viene es una bendición de parte de Dios. Por eso usted ve que los cristianos viven comprometidos, porque saben lo que viene más atrás, porque saben y conocen cuál es el propósito de Dios para su vida, porque saben lo que están esperando de parte de Dios y porque conocen la manera de Dios hablar con cada uno. Bendito sea su nombre. El desenfoque, mi amado, en la vida del hombre de Dios y de la mujer de Dios trae duda y trae resultados que no son buenos. Entonces viene el clamor. Entonces hay que comenzar otra vez desde el inicio y comenzar a hacer las cosas de manera correcta. En el versículo 31, mis amados, ahí podemos ver la respuesta de Dios. Y dice el versículo 31, y al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él, o sea, lo agarra y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y voy a decirle algo, mi amado. En mi caso muy particular, si a mí me dicen, oiga bien, si a mí me dicen que Jesús dividió la historia en dos, que cambió la historia de mi vida, que caminó sobre las aguas, que dividió el mar, que el Señor sostuvo su pueblo, que se entregó en sacrificio para darnos libertad. Mire, de ese hombre yo creo lo que me digan. En ese hombre, de su palabra creeré lo que sea, así yo no logre asimilarlo, así no lo entienda, porque también tengo claro que yo no nací para entenderlo, yo nací para obedecerlo. Bendito sea su nombre. Entonces no te turbes, no te desenfoques.
está pendiente a tu Señor, a lo que Él está haciendo, a su movimiento, a su palabra, para que pueda tener una coinonía con Él y pueda identificar cuándo es Él y cuándo no es Él. Manuel decía hace un tiempo que una entidad bancaria había una flotilla, por llamar así, una cantidad inmensa de billetes falsos. Y la entidad bancaria, aquel banco, decidió adiestrar a su gente y le dijo: le voy a dar un curso, un taller, una orientación para que conozcan el billete original. Y le prepararon aquel taller y le identificaron el billete por todas partes. Le enseñaron el motivo de cada rayita, el por qué los números colocados aquí, el por qué este dibujo, la forma de esta imagen. Y así le detallaron el billete y ellos lo conocían de manera perfecta. Lo que proporcionó que cuando tuvieran un billete falso, se iban a dar cuenta que hay cosas que no le cuadran con lo que ellos han conocido. El hombre de Dios que conoce, que tiene intimidad con Dios, cuando viene algo que no es de Dios, lo va a identificar al vuelo. Porque la relación que tiene con Dios le permite conocer lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Por eso el hombre de Dios tiene que alimentarse espiritualmente permanentemente, para conocer cuál es el propósito de Dios para su vida. De esa manera no errará al blanco nunca. Y dice la palabra, mi amado, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Aquí quiero hacer un inciso, mi amado. Fíjese en esto. Pedro pide que el Señor le ordene caminar sobre las aguas. Y el Señor le dice, así con autoridad: ven. Y la palabra enseña que este hombre se bajó de la barca y comenzó a caminar. Mire, con seguridad. Jesús estaba allá. Y él comenzó a caminar con seguridad. Pero hubo un susurro de este lado que lo distrajo y perdió el enfoque. Se desarticulizó la comunión, se desajustó la coinonía, salió de la concentración y comenzó entonces a hundirse, porque perdió el enfoque. Comenzó a hundirse, comenzó a errar en el blanco. El blanco es Jesús. No quite la mirada del Señor. Él es la fuente de sabiduría. Él es la fuente de salvación. Bendito sea su nombre. Eso le trajo como resultado que comenzó a hundirse, pero no cometió el error que cometí yo en Madrid. Él no salió a preguntarle a los discípulos ni a pedirle que le tiraran una soga. No pidió que a uno de los compañeros que se tirara y le ayudara. No, él volvió otra vez y comenzó desde el principio, a donde debió estar desde siempre, a enfocarse otra vez donde el Señor. Y a él le dijo: Señor, sálvame. El maestro extiende su mano. Aleluya. El maestro extiende su mano con firmeza y lo levanta. Y sucede algo milagroso que deja ver entre líneas la palabra. Ellos volvieron a la barca. ¿Cómo vino Pedro a la barca? Agarrado de la mano del maestro, caminando firme y seguro, bendecido, prosperado. Caminaba seguro porque estaba agarrado del Dios verdadero, estaba agarrado de la roca firme, estaba agarrado del Dios real. Aleluya. Y la historia de Pedro ya toda la conocemos. Después de ahí su vida fue transformada. Tu vida puede ser transformada si te agarra con firmeza de la mano del Señor. Habrán cosas maravillosas en tu vida. Sucederán cosas grandes que te sorprenderán a ti y al mundo.
Dirá la gente: ¿qué tendrá este varón? ¿Qué tiene esta mujer? Que todo lo que toca, el Señor lo transforma a través de él. La gracia de Dios, no más. Porque no tenemos nada que podamos exhibir que sea nuestro, porque todo le pertenece a Él. Aleluya. Cuán bueno, cuán maravilloso es Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito Él sea el Señor. Y aconteció lo que acontece después de haber creído y haber visto al Maestro obrar. Su pueblo le adoró. Nosotros estamos llamados a adorarle, porque ¿qué te falta? ¿Qué muestra tiene que hacer el Señor de su misericordia, de su amor, de su poder, de su justicia, de su grandeza, de su autoridad? ¿Qué te falta para ver, para entonces postrarte y adorar al Señor? Estamos servidos. Después de haber visto al Señor obrar en nuestras vidas de la manera que lo ha hecho, solamente obedece y adora. Porque el Señor es merecedor de toda exaltación, de toda alabanza y de suprema adoración. Adórale, adórale, adórale. Razones de más tenemos para adorarle. Bendito sea el Señor. Dios cuida de sus hijos y lo sabemos. La presencia del Señor lo llena todo. Donde está el Señor, nada falta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Debemos adorarle en todo tiempo. No solo porque Él lo merece, sino porque Él lo merece. Oiga bien, no solo porque Él lo merece, sino porque Él lo merece. O sea, nada me puede cambiar ese concepto, ese principio de adoración para mi amado Señor. Este texto es mucho más que una historia de milagro. Es una alegoría donde la barca representa la iglesia y la tormenta representa la persecución y el sufrimiento. Pedro representa a los discípulos que dudan de la presencia divina y abandonan la comunidad de fe porque cuestionan la presencia de Dios en el medio, en el miedo. La única constante es Jesús. En toda esta historia, Jesús es el centro. Como mediador de la presencia divina que salva, que transforma la humanidad, la vida y toda la circunstancia. Quiera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, que calma todas las tormentas y capacitarnos para proclamar el Evangelio, aun cuando tengamos que enfrentar los ataques de la fuerza del mal. Que cada uno de nosotros estemos convencidos que junto a Jesús, que junto a nuestro Señor, somos más que vencedores. Que cada uno podamos decir: en mi barca va el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, yo soy más que un vencedor. Aleluya.